Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenían los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come, vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Paz y bien con reflexiones para el camino. En la primera lectura vemos la conversión de Saulo. La conversión de Pablo también demuestra la gracia de Dios que tiene el poder para transformar incluso a los corazones más endurecidos. Pablo, quien antes perseguía a los cristianos con fervor, se convirtió en uno de los más fervientes defensores. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco fue un encuentro personal con el Cristo resucitado. Este encuentro personal es fundamental para una fe auténtica y una vida transformada tras su conversión. Pablo se sintió llamado a compartir el mensaje de salvación con todo el mundo después de esta experiencia transformadora. En el Evangelio vemos la Eucaristía como verdadero alimento. Jesús afirma ser el pan verdadero, en contraste con el maná que Dios dio a los israelitas en el desierto. Este pan verdadero es capaz de dar vida eterna a quienes lo coman. Jesús utiliza un lenguaje fuerte e incluso chocante al hablar de comer su carne y beber su sangre. Esta metáfora simboliza la necesidad de una relación profunda con Cristo, en la que nos nutrimos de su sacrificio y nos unimos a Él en espíritu. La vida eterna no se obtiene simplemente por un acto único de fe, sino que requiere una unión constante con Cristo. Esta unión se cultiva a través de la oración, la lectura de la palabra, la participación en los sacramentos y una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Tercero, la Eucaristía más que alimento. La Eucaristía no es solo una comida, sino un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este sacramento lo celebramos en el amor incondicional de Dios por la humanidad y su victoria sobre el pecado y la muerte. La Eucaristía como fuente de unidad y comunidad, pues al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo nos unimos a Él y entre nosotros como miembros de un solo cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía nos fortalece para vivir en el amor, la unidad y el servicio a los demás. Por ello, nos proporciona la fuerza y la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana. Al recibir este sacramento nos alimentamos espiritualmente y nos preparamos para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Oremos con el Salmo 116. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor, porque en tu inmenso amor has querido quedarte como alimento, como unidad, como fuerza para nuestra vida. Concédenos la gracia de siempre alabarte, bendecirte y sobre todo unirnos a ti a través de este sacramento tan grande y tan humilde. Y que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un bendecido día.